quieras, con un 30, 50 y hasta un 70% de descuento. Sumate a esta primer Feria Digital del Libro. Organizan Consejo Deliberante, Gobierno Municipal de la Ciudad de Mercedes y Librería de La Paz. Bueno, buenas tardes. Continuamos con esta transmisión oficial de la primera Feria del Libro Digital. Gracias a todos los que nos están acompañando a través de las distintas redes sociales. La verdad que es un gusto enorme poder estar compartiendo este tercer día ya de feria en la ciudad de Mercedes. El agradecimiento enorme al Consejo Deliberante de la ciudad de Mercedes, al gobierno municipal de nuestra ciudad, por esta iniciativa que nos invita a reunirnos, a dialogar, a compartir distintos paneles donde están presentes distintas personalidades a nivel nacional e internacional, pero sobre todas las cosas destacar lo que acabamos de vivir hace unos minutos, la presencia también de los escritores locales de aquí, de la ciudad de Mercedes, compartiendo el trabajo que desarrollan durante tanto tiempo, a esto que le dedican su vida, que le dedican su tiempo para poder expresar a través de las letras lo que sienten, lo que investigan, el trabajo que vienen desarrollando. Para mí hoy es un gusto enorme poder presentar a una persona joven, a un escritor joven y también un promotor de distintas actividades culturales en nuestro país. Le estoy hablando de Federico Savitzky. Él es de Buenos Aires, es gestor cultural de la Universidad de 3 de Febrero, además de eso es escritor y productor de políticas culturales y es referente de Generación de Todos y de la red de líderes generacionales de Latinoamérica y el Caribe. Además de eso también es miembro de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio. Federico ha publicado ya 2 libros y el día de hoy vamos a estar en contacto con él a través de esta Feria del Libro Digital para que nos pueda comentar un poco acerca de su último material. Así que lo recibimos a Fede, bienvenido, gracias por estar en contacto con nosotros, por sumarte a esta primera Feria Digital del Libro y sobre todas las cosas, ser un referente juvenil, uno de los tantos autores juveniles que va a estar presente en esta feria contando su trabajo. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ale, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por las palabras de presentación y muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a ustedes, a vos especialmente, por dar la palabra y por hacer circular las experiencias, que es lo más importante a la hora de la construcción comunitaria, social, política. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Federico, antes de ingresar a hablar en sí del libro y este material que has logrado luego también de tu viaje y tu recorrida por Europa y el trabajo que venís realizando ya hace muchos años con distintas organizaciones sociales, nosotros estamos viviendo una situación especial donde esta situación de pandemia nos permitió reinventarnos y conseguir y establecernos nuevos objetivos. Y uno de estos nuevos objetivos hoy lo tenemos a las claras, que es esto, de poder estar a pesar de la distancia y a pesar del distanciamiento social, un poco más cerca y haciendo el buen uso de las telecomunicaciones para estar conectados, para poder difundir las ideas. ¿Cómo vienen trabajando ustedes, que sabemos que por ahí Buenos Aires tiene una afectación especial en esta situación y que sobre todo las organizaciones sociales donde vos estás trabajando también cumplen un rol preponderante? Bueno, nosotros tenemos un desarrollo muy específico, que es en el barrio de Chacarita, en el playón de Chacarita, y donde, bueno, nada, los casos en las últimas semanas han aumentado de manera exponencial. Intentamos tener un trabajo comunitario con los vecinos, el equipo de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio
llevado adelante por la compañera Clarisa Colombari y Rodrigo Karasik. Hacen un trabajo muy meticuloso para que el equipo esté sincronizado, esté sensible a las demandas y a las situaciones que van sorprendiéndonos día a día por una cuestión de que todo es cambiante. Entonces hay un equipo de salud muy bueno dentro de Tejiendo, y eso hace que podamos llevar el minuto a minuto en una mancomunada articulación con el gobierno de la ciudad, con los propios vecinos, los referentes, más el equipo técnico nuestro y militante de parte de la asociación civil. Así que nada, muy angustiosos en este sentido, porque los datos y la información es muy preocupante, acá en Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Así que tratando de poner la mejor de las energías, tratando de acompañar todo lo que va pasando en territorio y siendo lo más inteligentes y creativos para que tanto la moral como la parte más práctica y objetiva de poder llevar los elementos de higiene, para poder llevar lo que vamos consiguiendo de alimentos, pueda tener un impacto positivo en la población. Muy bien, Fede. La verdad que destacar también, conozco del trabajo que vienen desarrollando y destacar el grupo humano que se forma a través de estos dirigentes que bajan a terreno, que están en contacto con los vecinos que por ahí son más vulnerables en esta situación, acompañándolos a través también de la asistencia en un lugar donde, como vos muy bien remarcabas, están viviendo un momento un poco difícil, a comparación tal vez de nosotros que aquí en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, gracias a Dios y a todas las actividades y las políticas que se fueron desarrollando, todavía estamos un poco más tranquilos en cuanto a esta situación de pandemia, ¿verdad? Sin más preámbulos, me gustaría que empieces a contarnos, que cuentes a las personas que están conectadas a través de las distintas redes sociales, de las distintas plataformas, tu trabajo realizado dentro de este libro, que se llama La cultura del trabajo, el desafío para las nuevas generaciones políticas, y que nos cuentes cómo surgió la idea, de dónde te nutriste para poder escribir este libro, este material, que es muy interesante porque también nos da una nueva mirada en cuanto a la cuestión laboral y el trabajo que es asalariado, pero no también asalariado aquel que uno realiza a diario por cumplir una función y un rol social dentro de nuestra comunidad. Así que tenés vía libre para poder contar a todas las personas que nos están mirando y siguiendo la transmisión sobre este material que has logrado hace muy poco tiempo. Bueno, en principio, a remarcar que para mí la escritura es una herramienta más de comunicación. Me parece que me parece que es importante remarcar esto porque en general las bellas artes hay una línea cultural que toma como que el escritor es una persona que tiene ciertos saberes que no tiene el resto de la población, y a mí me parece que la escritura es una expresión más para contribuir, para hacer dialogar determinados actores, para plantear determinadas problemáticas, hacer reflexionar al conjunto y seguir planteando herramientas, instrumentos para poder construir sociedades más justas y equitativas. Entonces, dicho esto, a mí me parece que la cultura del trabajo, vos me preguntabas cuándo me surgió la idea, siempre tuve como la intención de poder trabajar sobre esta frase compuesta, concepto compuesto de la cultura del trabajo, porque se lo he escuchado
Lo he escuchado a mi abuelo decirlo, lo he escuchado a mi padre decirlo, a mi madre también, pero también cuando uno recorre los territorios desde de los sectores más populares hasta espacios empresariales, hablan de la cultura del trabajo. Y entonces, esto siempre a mí me generó como mucha, si se quiere, mucha intriga o mucha tensión interna, porque de pronto decía, ¿cómo una persona que es empresaria, que hasta maneja capitales, esté hablando de la cultura del trabajo, y una persona que vive en sectores totalmente vulnerables también habla de la cultura del trabajo? Entonces yo decía, me preguntaba cuál era la relación, cuál era el vínculo que había entre un sector y otro sector. Y ambos estaban hablando de la cultura del trabajo, pero en la práctica, pero en el desarrollo, había mucha diferencia. Uno tiene ciertos valores capitales concentrados, donde puede dirigir, y otro tiene que estar acomodándose a medidas paliativas de los distintos contextos para poder subsistir. Entonces, a partir de ahí, como que empecé a hacer como un análisis de separación o de división de los distintos conceptos. Y lo que encontré fue empezar a identificar dónde, lo primero que vengo a plantear en el libro es que la cultura del trabajo no es única. La cultura no es única, hay culturas. Entonces, a partir de ahí, dentro de la cultura, dentro del trabajo, hay distintos tipos de expresiones. Y dentro de esas expresiones, lo que hace a la diferencia de unos con otros es el valor y es el principio. O son los valores o son los principios. Entonces, desde esta perspectiva, empezar a encontrar donde las estructuras sociales están compuestas por actores, y esos actores tienen distintas formas de interpretar la cultura del trabajo. Entonces, en esa intención de poder desarmar el concepto, identificar que es ambiguo. Es lo primero que planteo en el libro. El concepto de la cultura del trabajo es un concepto ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que según el actor que lo pronuncie, el actor que lo utilice, va a tener determinados principios y valores que le den sentido a esa cultura del trabajo. Entonces, a partir de ahí, lo que se intenta hacer es desarmar el concepto de la cultura del trabajo y empezar a encontrar que, por un lado, tenemos el trabajo en sí mismo, y por el otro lado tenemos la cultura, o viceversa, como le guste nombrarlo. Desde este lugar, la cultura la abordo desde un lugar sociológico y antropológico, no, como decía al comienzo, desde un lugar, desde las bellas artes y ligado principalmente a lo artístico. La cultura como una expresión de lo territorial, de un tiempo y de un lugar específico, de un contexto determinado. Entonces, a partir de ahí hay toda una línea sociológica y antropológica que piensa desde la línea latinoamericana, donde contempla todo lo que tiene que ver con la construcción y los lazos y los tejidos sociales. Entonces, es importante aclarar esto también porque hay determinados marcos teóricos que hablan de la cultura como esa cultura elitista, como la cultura donde el desarrollo de las artes lo pueden hacer unos pocos que para lo que es la doctrina peronista serían unos pocos por fuera de unos pocos que no serían privilegiados, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, pensando a la cultura como el desarrollo social, nos encontramos con que se plantea una idea donde
el trabajo está, primero, que no es solamente asalariado. Esa es otra de las cuestiones que vengo a plantear en el libro. El trabajo no solamente desde la investigación o del desarrollo, desde donde lo abordo, no está ligado solamente a lo asalariado. ¿Qué significa esto? Significa que hay un montón de trabajo que derrama en el resto de nuestras vidas. O sea, se toma como que yo estoy tomando el trabajo como todo aquel esfuerzo, que esa aplicación de energía que une lleva adelante para poder desarrollar determinadas prácticas. Ejemplo de esto es el trabajo que implica criar a nuestros hijos, que el trabajo que implica poder formarse en una institución, el trabajo que implica poder trasladarse de un lugar al otro, el trabajo que implica generar humanidad, generar sensibilidad, generar lazos sociales. ¿Dónde se computa todo ese trabajo? Y es un trabajo en sí mismo, porque requiere de un montón de energía, requiere de un montón de prácticas que, para que esa relación se dé de manera efectiva o de manera óptima, se requiere aplicar un montón de variables que estén en armonía para que eso se dé. Entonces, volviendo un cachito, lo que vengo a decir en el libro es que el trabajo no está ligado solamente a lo asalariado, sino que el trabajo es toda aquella fuerza aplicada, todo aquel esfuerzo que tienen las personas para poder desarrollar determinadas prácticas en sus vidas. Y lo segundo que vengo a decir, que el trabajo en sí mismo está compuesto por dos elementos. Y esos elementos son la política, por un lado, y la fuerza aplicada por el otro. La política, hago referencia a todo lo que es el campo abstracto, todo lo que tiene que ver el para qué, el por qué, los análisis, los marcos teóricos, las interpretaciones, los deseos, todo lo que no tiene forma, lo que es una cuestión meramente subjetiva. Entonces, el trabajo, y esto es lo que decía, que lo segundo que vengo a decir, es que el trabajo está compuesto por la fuerza aplicada y por la política. Y la política es la parte subjetiva, es la parte abstracta, es la parte intangible, donde está compuesta por todas estas preguntas, por los deseos, los miedos, las proyecciones, todo lo que no tiene forma. Y por el otro lado tenemos lo que yo llamo en el libro la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada tiene que ver con la objetividad plena, los instrumentos, las herramientas, lo concreto, lo material, todo lo que se puede tocar, palpar. ¿Y por qué se manifiesta esta división? O sea, arrancábamos analizando la cultura del trabajo como un concepto compuesto. A partir de ahí analizamos el caso de lo cultural, y lo cultural está ligado a una interpretación sobre lo que va pasando en cada uno de los contextos de cada uno de los lugares. Entonces se cruza tiempo, espacio y actores, ¿no? Eso ligado a lo cultural del concepto compuesto de la cultura del trabajo. Y después, por el otro lado, tenemos el trabajo. Y el trabajo está dividido en dos partes. O por lo menos se muestra, yo intento plasmar eso, que está compuesto por estas dos partes. Una parte abstracta y una parte concreta. ¿Y por qué es importante, desde mi punto de vista, plantear esto? Porque en muchos de los casos, primero que habíamos dicho al comienzo de que el trabajo no solamente es el trabajo asalariado, entonces es el trabajo de todas nuestras prácticas sociales. Y a partir de eso le imprimimos en el análisis sobre la parte abstracta y la parte concreta de lo que hacemos. Y cuando encontramos la parte abstracta y la parte concreta, lo que empezamos a determinar, por ejemplo, en la parte abstracta,
es el preguntarnos para qué, con quién, el cómo, la planificación. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a la toma de decisiones. Y acá es donde entra otro elemento muy importante, que es la capacidad que tenemos para tomar decisiones. Y esas decisiones deben estar fundamentadas, no deben estar, están fundamentadas y están sostenidas por el propio desarrollo subjetivo. Y ese desarrollo subjetivo está ligado a, principalmente y concretamente, a la construcción del ideario social, de la identidad. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en nuestro cotidiano vienen de una construcción identitaria. Y que esa construcción identitaria parte de un esquema individual, pero de un esquema colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mi desarrollo identitario viene del ligado del grupo, de la familia en la que yo me desarrollé, del barrio en el que me desarrollé, del trabajo, del grupo de mis compañeros de trabajadores y trabajadoras, del lugar donde puedo llegar a formarme, la escuela, la universidad, etc. Entonces, a partir de ahí se van constituyendo lo que hablábamos al comienzo del libro, que son los valores y los principios. ¿Qué valores tenemos y qué principios vamos forjando a lo largo de nuestra vida para poder tener una matriz subjetiva que nos permita definir lineamientos para tomar decisiones? Esas decisiones que vamos tomando están relacionadas a esa estructura, a esa matriz. Entonces, lo siguiente que vengo a plantear es que hay dos tipos. No me gusta mucho, no me gustó a la hora de conformarlo, pero me pareció que era necesario. No me gustó la idea de la polarización, ¿no? De lo bueno y lo malo. Creo que hay un montón de grises, de hecho lo expreso en el libro, hay un montón de grises, pero me pareció que era importante como el esquema ponerlo de manera gráfica y de manera sintética, nombrando que hay dos grandes grupos de valores y de principios que estructuran el pensamiento y la subjetividad para la toma de decisiones, que nos va a permitir ejercer lo objetivo y lo concreto del trabajo que realizamos cotidianamente en nuestras vidas. Bien, entonces, a partir de eso, los dos grupos de valores que me animo a proponer son los valores enfermantes y los valores saludables. Y a partir de ahí hay una cantidad de valores que, bueno, en el libro están detallados como ejemplos para poder ilustrar la idea. Entonces, por ejemplo, los valores enfermantes son la hipocresía, la soberbia, la dependencia, la esclavización, el patriarcado, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, y los valores saludables son el respeto, el diálogo, la capacidad de escucha, el amor, la tolerancia, el aprendizaje, la reciprocidad, la educación emancipadora, sensibilidad y muchos más. Entonces, tenemos dos esquemas de valores y de principios, unos enfermantes y otros saludables. Y esos esquemas remiten a modelos concretos de gestión, modelos concretos políticos. O sea, todo lo que son valores y principios enfermantes responden a un tipo de modelo. Y todo lo que son los valores y los principios saludables responden a un tipo de modelo de gestión, un modelo político, etc. Entonces, se trata siempre de buscar la mayor de las objetividades. Y a mí me interesa poder brindar herramientas para la discusión, pero principalmente para la construcción. ¿Por qué? Porque
algunos me podrán decir que la discusión es una construcción, y comparto, es cierto. La discusión siempre es una construcción porque el intercambio es una construcción. Quedan cuestiones y saberes y aprendizajes de las discusiones que sirven siempre. Pero una cuestión es que quede en la abstracción de lo enunciativo del intercambio, y otra cuestión es que haya herramientas concretas y pragmáticas que permitan incidir sobre la realidad social. Y cuando hablamos de incidir sobre la realidad social, estamos pensando en que necesitamos instrumentos que cambien y que transformen esa realidad social. Entonces, la cultura del trabajo intenta hacer un análisis desarmando el concepto compuesto y yendo como a lo concreto y específico de sus eslabones. ¿Y qué encontramos en sus eslabones? Esos valores y esos principios, que son construidos de manera subjetiva en las poblaciones sociales. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 2017, que fueron las elecciones, yo me acuerdo y donde ganó el macrismo, después de haber tenido ya 2 años de mucho daño para nuestro pueblo, yo me acuerdo que una de las cuestiones que generó desolación fue el habernos encontrado con un modelo político, con una propuesta política que decía una cosa, decía y hablaba de valores y de principios saludables, pero en realidad en la materialización de sus acciones estaba lastimando al pueblo con valores enfermantes. Entonces, justamente una de las características del macrismo fue que decía una cosa y hacía otra. ¿Y por qué hablo y hago referencia a las elecciones del 2017? Porque para la ciudadanía en su conjunto, que votó contundentemente ese proyecto de aquello que le decían que era saludable, para los que de alguna u otra forma no coincidimos con ese modelo político y entendíamos que le estaban mintiendo al pueblo, lo que nos sucedió fue que fue un cimbronazo muy fuerte, porque nos encontramos con que no entendíamos qué era lo que pasaba. Nos encontramos con una adhesión enorme a un proyecto político que estaba lastimando fuertemente al pueblo. Entonces, esa desolación tenía que ver con esto de que decían una cosa y hacían otra. Entonces, de alguna u otra manera empieza a aparecer esto de lo concreto y de lo práctico y de lo que se dice y lo que no se dice de los propios valores. Entonces, hay en la bajada del libro, que es Desafío de las nuevas generaciones políticas, tiene que ver con, o por lo menos yo propongo esto en el libro, la idea de que el desafío de las nuevas generaciones políticas es tener la capacidad de promover y de nutrir esa cantidad de valores y principios saludables, y de tener la capacidad de tomar decisiones en relación a nuestras prácticas que permitan construir, no solamente discutir, sino construir nuevas sociedades con justicia social, pero identificando por dónde viene la cuestión de la matriz social en la cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos universidades con contenido neoliberal, la subjetividad que construye en la comunidad estudiantil va a ser una subjetividad neoliberal. Y las prácticas de los principios y los valores incorporados por la industria del conocimiento que son las universidades, va a tener repercusiones neoliberales a la hora de la toma de decisiones en el mundo del trabajo de las personas. Y el mundo del trabajo de las personas, como decíamos anteriormente,
no solamente está ligado al trabajo asalariado, está ligado a todas las prácticas sociales. Entonces, mis valores y mis contenidos neoliberales se van a expresar en mi relación con el vecino o la vecina, se van a expresar en mi relación de cómo yo estoy construyendo mi familia, se va a expresar en la forma en cómo yo veo el mundo en sí mismo. Entonces, la cultura del trabajo apunta a hacer todo este análisis más profundo, encontrar herramientas que permitan transformar la realidad social de manera concreta y hacer hincapié en que las nuevas generaciones tenemos ese desafío, el desafío de poder hacernos cargo de un estado de situación donde hay una subjetividad construida que piensa, vive, siente con valores enfermantes. Federico, y podemos decir cómo llegamos a hablar de los valores enfermantes partiendo del concepto de la cultura del trabajo. Bueno, es ir al hueso para ver cómo desarrollamos las prácticas de nuestras vidas para construir la comunidad organizada y para construir sociedades y comunidades con justicia social. Federico, si me permitís, y luego retomamos un poco lo que venís hablando, déjame que traslade un saludo grande a Rompecabezas, de un medio de Curuzú Cuatiá que está transmitiendo en este momento en directo también esta transmisión oficial de la primera Feria del Libro Digital. Un saludo grande a Luis Muñoz desde Córdoba, que está mandándote un saludo grande. También así Marta Lastra, miembro también de Generación de Todos, con quien el día viernes a las 17:30 horas vamos a estar compartiendo un panel también en este mismo lugar. Y te escuchaba hablando, ¿no es cierto?, de estos valores saludables y enfermantes que permiten la toma de decisiones dentro de los elementos coincidentes con la política, y cómo esta línea de pensamiento va moldeando la realidad social en la que todos estamos inmersos. Entonces, a la hora de hablar de eso, también sé que en tu libro has tocado puntos muy actuales de la coyuntura actual que estamos pasando y viviendo todos los argentinos, como ser el trabajo de las mujeres, la inserción de la mujer en el mundo laboral, dentro de esta cultura laboral que por mucho tiempo las ha tenido relegadas. Sé también que hablas de cómo estas telecomunicaciones, las nuevas tecnologías de la comunicación se insertan en el mundo laboral, y cómo las decisiones políticas tienen que venir acompañando a esta actualización que el mundo laboral, sobre todo en los días que estamos viviendo, pide cada vez más exigencias a aquellas personas que deben actualizarse, que deben innovar, que deben plantear nuevos objetivos. Me gustaría que nos puedas comentar un poco esto, cómo estos valores que vos recién nombrabas, tanto saludables como enfermantes, llevan a que las decisiones políticas de los estados tiendan a adaptarse a los mundos que actualmente vivimos. Bueno, gracias por los saludos a los compañeros y a las compañeras de distintos lugares del país. Sé el esfuerzo que están haciendo y bueno, se agradece nuevamente. Con respecto a esto, Ale, yo lo que creo es que estamos en un momento de convulsión social, político y cultural, donde se están moviendo las fichas del tablero y donde tenemos una crisis que la estamos transitando en este preciso momento y que tenemos la posibilidad real de poder transformar la realidad y poder reconstruirla, aprovechar la crisis para potenciar ciertas cuestiones que han convivido entre nosotros como cáncer, si se quiere, ¿no?
Entonces, hay en el libro, a mí siempre me gusta como hacer, mi especialización es la gestión, pero hay muchos compañeros y muchas compañeras que se especializan en temas muy particulares. Entonces, vos recién hablabas de las telecomunicaciones y claro, estamos transitando, bueno, ahora se puso en boga esta cuestión del teletrabajo y de las telecomunicaciones, pero en realidad estamos transitando, el mundo está transitando la cuarta revolución industrial, está transitando un mundo, ¿no?, donde la política también lo utiliza, utiliza, por ejemplo, la Big Data. La Big Data no es una cuestión muy compleja, es el almacenamiento, en realidad la Big Data son los datos masivos que generamos de manera espontánea, generación espontánea, como se dice, por medio de todos nuestros mecanismos cotidianos. ¿Qué es lo que compro? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién me gusté y a quién no? Entonces, eso va generando determinados valores y determinados valores hasta estéticos, de gusto, para ir moldeando e ir viendo qué calza más en qué sociedad y qué no. Entonces, la Big Data, volviendo a esta cuestión del teletrabajo, la cuestión de la tecnología, no hay una cuestión de necesidad de pelearse con la tecnología. Lo cierto es que volvemos a lo que decíamos anteriormente. Hay una cuestión de toma de decisiones. Nosotros tenemos las industrias, las corporaciones, los monopolios, los oligopolios, tienen sistemas informáticos que funcionan de 10. Excelente. ¿Para qué? Para hacer un sistema muchísimo más productivo en lo económico. Pero después tenemos una justicia, un poder judicial con un sistema que es del 1800. Un poco más y la justicia nacional está trabajando con máquina de escribir, donde los expedientes no están digitalizados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que volvemos a la idea de la política y la disputa del poder. Claro, no hay una intencionalidad ni una toma de decisiones para que la parte informática, la parte de la tecnología que está desarrollada, porque ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, esté destinada para que haya mayor justicia. Está destinada y está usada por los monopolios, por los oligopolios y por las corporaciones de poder y de la economía concentrada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que volvemos a lo mismo que decíamos antes. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que tomamos para el conjunto de la población? Federico. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa, pero la verdad que quiero aprovechar estos últimos 10 minutos que vamos a tener del panel, porque creo que es interesante poder hablar de este tema tan actual, y aprovecho ya que lo estás tocando, porque todos sabemos que muchas de las políticas que se aplican a nivel nacional están emanadas desde Buenos Aires, el lugar donde ustedes están trabajando el día de hoy, donde tienen un trabajo territorial muy importante. Y es por eso es que quería consultarte, ya que estamos hablando de esta cuestión del teletrabajo, cómo vienen trabajando los gremios, las organizaciones sociales, en cuanto a la protección y el resguardo de los derechos de los trabajadores en este entorno donde hablamos de teletrabajo, de disposición desde el domicilio de uno, trabajando para las grandes empresas, trabajando para el Estado, cómo se reparte esta torta donde hay un montón de actores sociales que hacen fuerza y que pujan para el desarrollo de distintas políticas públicas, pero sobre todo en la protección y en la no enajenación de los derechos de los trabajadores, que el día de hoy
tienen que, vuelvo, por más que sea reiterativo, a reinventar una cultura laboral que hoy por hoy trasciende los límites físicos de su lugar de trabajo y va y se instala dentro del domicilio y del hogar de cada uno de ellos. ¿Cómo se viene trabajando esto? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué conoces acerca de las regulaciones que seguramente muy pronto van a empezar a ver la luz? Bien, muy interesante, Ale, la pregunta. Yo antes te decía que está todo por hacerse porque sorprendió, porque de un día para el otro no se puede generar la transformación de manera abrupta. Digo, es todo un proceso, es un proceso de conocimiento, es un proceso de formación, es un proceso hasta objetivo y concreto de cómo funcionan las máquinas, cómo funciona el sistema. Acá se empieza a ver, en términos sociales, se empieza a ver una contradicción en lo laboral. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que, sí, como vos bien decís, nos encontramos con que el trabajo empieza a estar alojado dentro de nuestros hogares. Pero a la vez, y partiendo de lo que decía anteriormente con esto del tiempo, hoy el tiempo es un valor súper escaso para poder desarrollar cuestiones que tienen que ver con la salud de las propias personas. Entonces, que el trabajo se aloje, hay que ver si el trabajo, si se aloja dentro del hogar, es algo perjudicial o es algo que ayuda a que los padres y las madres estén más cerca de sus familias, se ayuda a que el transporte público no esté colapsado. Digo, esto particularmente dentro del ámbito del AMBA, ¿no? Pero Capital Federal está haciendo, y nosotros lo hemos charlado varias veces, esta cuestión donde culturalmente Capital Federal es la referencia de todo el país y donde está concentrado todo en la Capital Federal. Y nosotros tenemos que pensar un país federal, un país nacional donde haya distribución de la riqueza, donde haya distribución productiva, donde haya distribución comunitaria. Entonces, lo que vos preguntás con respecto a esto, cómo se está, y cada uno de los sindicatos lo está manejando como puede. En el caso, yo soy trabajador judicial, además, y en nuestro caso hay muchas cuestiones que estamos pudiendo hacer desde nuestras propias casas. Y hay muchos compañeros que están no agradecidos, porque el contexto es muy adverso y la estamos pasando mal en términos sociales, pero ha facilitado muchísimo el trabajo en algunos casos, ¿sí? Entonces, hay que ver que la discusión hay que llevarla. Una cosa es que los derechos de los trabajadores estén garantizados trabajando desde sus hogares, y habría que pensar nuevos convenios colectivos, etcétera. Y otra cosa es el trabajo, por ejemplo, flexibilizado, precarizado, como es el caso de los freelance, donde hay muchas empresas que con la idea de trabajar desde tu casa, te flexibilizamos y generamos derechos totalmente paupérrimos para el desarrollo de los trabajadores. Entonces, me parece que, yo no te puedo dar una respuesta porque no la hay de manera homogénea. Cada uno de los sindicatos está pensando y se está tratando de adaptar a toda esta situación. Lo que sí puedo pasar un dato, que es mi referencia como mujer y como sindicalista, que es Vanessa Siley, que también escribe en el libro, porque yo le hago una entrevista, para que ella me cuente en el libro cómo interpreta la idea de la cultura del trabajo en relación a lo sindical, al rol de la mujer en el sindicalismo, y además de participar en el libro, Vanessa, ella está trabajando sobre proyectos, como diputada, está trabajando sobre proyectos
que tienen que ver con el teletrabajo. Así que siempre está subiendo cuestiones a las redes, actualizando cada uno de los pasos y los proyectos que va haciendo. Así que aquel o aquella que quiera tener información más precisa, mi referencia es ella. Así que los invito a que la conozcan, que la sigan, etc. Federico, ya los últimos minutos de este panel, la verdad que tendríamos tanto tiempo para poder sentarnos a charlar, dialogar y sobre todo quiero rescatar esto, una persona joven de las nuevas generaciones que toman a la política, a la militancia, a la dirigencia, al hacer territorio para poder hablar desde la experiencia y transmitir una idea a través de la literatura. Qué bueno que una práctica tan antigua como la literatura utilizada para transmitir ideas, para transmitir un mensaje, hoy por hoy todavía siga tan vigente a la hora de hacer eso, a la hora de poder actualizar, de poder propagar un mensaje y que sean las nuevas generaciones quienes estén tomando la posta en esto también a través de investigaciones, a través de entrevistas, a través del diálogo, de poder dejar un mensaje escrito, refrendado en un libro y que pueda ser también de utilidad social para poder contribuir de ese modo a esto tan importante que estás hablando, de la cultura del trabajo. Fede, los últimos minutos te dejo a disposición para que puedas saludar a todas las personas que nos están siguiendo de distintos puntos de nuestro país en esta Feria del Libro, donde van a estar presentes referentes del arte, de la cultura, de la literatura, de la música, de no solo nuestra provincia, sino también de la Argentina y de países vecinos que van a estar dialogando con nosotros en estos 16 días de ferias que vamos a tener. Así que de parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, de parte del gobierno municipal de nuestra ciudad, de parte del grupo de Generación de Todos, poder agradecerte. Es un placer enorme poder tenerte en este tercer día de feria y que puedas transmitirnos este material, este trabajo que has logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo en tus recorridas, en tu experiencia, en tu trabajo diario, en territorio, y que la verdad que nos plantea ciertos interrogantes que creo que todos los que de una manera u otra somos actores y tenemos la posibilidad de tomar decisiones, nos vayamos replanteando nuevos conceptos también a la hora de plantear esas ideas en nuestras funciones. Así que, Fede, los últimos minutos simplemente para que transmitas el mensaje final. Bueno, Ale, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. La iniciativa es extraordinaria, poder hacer circular la voz, poder hacer circular las palabras, las producciones, para poder seguir fortaleciendo la construcción productiva, la construcción de pensamiento, pero principalmente la construcción comunitaria. Me dejo como esta idea de invitación a poder replantearnos cuáles son los desafíos, tomar el posicionamiento, y le hablo principalmente a mis compañeros de las nuevas generaciones, a los jóvenes, pero cuando hablo de las nuevas generaciones no hablo de una cuestión meramente etaria, sino que hablo de las nuevas generaciones que tengan la posibilidad de pensar una vida saludable, política, de toma de decisiones, donde la justicia social sea un horizonte y poder tener la capacidad pragmática de poder llevarla, poder vivenciarla y poder transformarla para el conjunto de la sociedad y teniendo un espíritu colectivo. Así que, sin más, agradecerles y estoy a disposición para lo que se necesite. Muchas gracias, Federico. Federico Savisky,
escritor de la cultura del trabajo, desafío de las nuevas generaciones políticas, ha pasado por esta primera feria digital del libro desde la ciudad de Mercedes, en las distintas plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición, haciendo este trabajo cultural. En este momento de pandemia, donde cada uno tiene que estar en su casa, nosotros tratando de llevar entretenimiento y cultura a través de esta actividad. Mandamos un saludo grande a Maximiliano Sánchez Pavicic del Chaco. Mañana nos va a estar acompañando también en un panel desde la ciudad de Resistencia, hablando de cuestión de género, del trabajo y el rol de la mujer en este momento de pandemia. Les comento cómo sigue el programa antes de hacer este corte. Enseguida, Roberto Colimodio va a estar hablando de Manuel Belgrano, historiador, escritor, también presente en el siguiente panel de la Feria Digital del Libro. Luego, Juan Braselli, hablando de cocina, un cocinero conocido de los medios de comunicación de nuestro país, y cerrando hoy esta tercera jornada de la Feria Digital del Libro, el medallista olímpico Kamau Espínola. Así que todavía queda mucho por disfrutar. Gracias a todas las personas que se están prendiendo, que están mandando sus mensajes. María del Carmen Basticini también, un saludo grande, gracias por estar del otro lado. Enseguida sigue la transmisión de la Feria Digital del Libro. Nuevamente, gracias Federico, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Esto es la primera Feria Digital del Libro, desde Mercedes Corrientes. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes te invita a la primera Feria Digital del Libro de la Ciudad de Mercedes Corrientes. ¿Cómo comprar los libros con descuentos y sin costo de envío? Muy fácil. Ingresá a la plataforma de la feria, diseñada especialmente por la Librería de La Paz. Busca el libro que te guste, por nombre o autor. Hacé la compra siguiendo los pasos y recibirás el libro en tu domicilio. Invita Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes.